Solución para el problema de almacenamiento en PrimeOS, pero también en otros Android para PC. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es un vídeo muy especial por dos motivos. Primer motivo es porque vamos a resolver un problema que tenéis muchos de vosotros en el sistema operativo PrimeOS y es referente a la capacidad después de instalar este sistema operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo instaláis y me decís que hay que ver que habéis instalado el sistema operativo en una partición, por ejemplo, de 30 gigas y solamente podéis usar 2 o incluso menos de 2 gigas. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Por qué ocurre esto? Son las preguntas que continuamente me estáis haciendo a través del canal y otras opciones de contacto como Telegram o correo electrónico. He estado investigando en mi tiempo libre algunas de las formas para solucionar esto, pero aquí viene el punto 2 importante sobre este vídeo. Gracias a un suscriptor del canal llamado Alexander, se ha podido encontrar una solución efectiva. Es un crack, desde aquí mi más sincero respeto, y que sepáis que gracias a él hoy tenemos este vídeo. Ha visto a bien compartir esa información con nosotros y yo os lo transmito a través del canal. Sin extenderme más, pero antes de comenzar, quería dejar algunos puntos muy claros para que no tengáis ningún tipo de problema en la realización del proceso. El primer consejo que os doy y el más importante es que por favor veáis el vídeo completo o por lo menos lo que es el proceso completo paso a paso, porque si os saltáis algún paso o algún paso no se hace correctamente no va a funcionar. Podéis tener problemas. Entonces, teniendo eso claro, el siguiente punto que quiero deciros es que este método está probado con PrimeOS, pero también va a funcionar en otros sistemas operativos Android para PC. En otros sistemas operativos Android para PC. ¿Como cuál? Pues por ejemplo BlissOS, por ejemplo PhoenixOS, por ejemplo RemixOS. Para todos ellos va a ser funcional. ¿Y qué necesitáis para hacer el proceso? Evidentemente necesitáis el sistema operativo Android instalado en vuestro PC, pero con una particularidad. Por fuerza, obligatoriamente, en el proceso de hoy, vamos a tener que tener instalado en nuestro PC el sistema operativo Windows. ¿Por qué? Pues simplemente porque desde Windows es donde vamos a tener la posibilidad de modificar ese sistema operativo Android. Y eso me lleva a lo siguiente. Para que el sistema operativo Windows pueda ver la partición y archivos de Android, este Android tiene que estar instalado obligatoriamente en el formato de partición NTFS. Yo sé que en los vídeos donde yo enseño a instalar este tipo de sistemas operativos, siempre os recomiendo que lo instaléis en ext4. Y diréis, ¿y por qué ahora me está diciendo que lo instale en NTFS? Pues simplemente porque el proceso de este vídeo va a funcionar solo si tenemos NTFS. Es el único formato que, por defecto, además del FAT32, Windows va a poder acceder a esos archivos y nos va a permitir modificar lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. ¿Qué pasa si tienes instalado el sistema operativo en ext4? ¿No sirve el método para ti? Bueno, a priori, desde Windows no va a funcionar para ti, pero estoy preparando una segunda parte, digamos, de este tema, otro vídeo, en el que os voy a hablar de cómo podemos hacer eso a través de otro sistema operativo, Linux, y poder hacerlo funcionar con la partición que tengáis en ext4. Y además, muy posiblemente, seáis capaces de hacerlo como sistema operativo principal sin tener otro sistema operativo aparte. Vale, pero este tema lo hablaremos en otro vídeo. Bien, estamos ya en Windows. Tenemos descargada la carpeta herramientas para la instalación, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Yo ya la tengo aquí descomprimida y para descomprimirlo os va a hacer falta el WinRAR. Si no lo tenéis instalado ya, también os dejaré el enlace de la web oficial para descargar la última versión o la versión que queráis de WinRAR para vuestro sistema operativo.
Lo primero que vamos a comprobar es que realmente desde nuestro Windows podemos acceder a lo que es la unidad de Android. Para eso vamos a este equipo y aquí tenemos la partición de PrimeOS en mi caso, que la podemos ver porque recordad que está formateada en NTFS. Podemos verla y acceder. Si no estuviese formateada en NTFS, posiblemente podamos ver que hay una partición ahí, pero nos pida formatear la unidad o que hay algún problema con esa unidad y no nos permita acceder a ella. Eso significa que estará formateada en ext4. Estando dentro de la unidad del Android, vamos a la carpeta Android. Y vemos como aquí dentro hay una serie de archivos y el primero pone data.img. Este archivo que se crea en la instalación de Android os ha pedido que instaléis una capacidad de normalmente por defecto 512 megas para datos, pues este archivo es el que va a decirnos la capacidad real que tenemos para el uso del sistema operativo en nuestro PC. Este es el culpable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo ideal es eliminarlo, porque vamos a crear uno diferente. Yo no voy a eliminarlo, voy a renombrarlo. Voy a poner guión original. Vale, para, por lo que pueda pasar, no perder el inicio de este sistema operativo y poder volver atrás sin tener que volver a reinstalar todo. Posteriormente, cuando todo funcione, podemos borrar este archivo y así pues liberamos un espacio de nuestro disco duro. Vamos de nuevo a la carpeta donde tenéis descargado las herramientas, entramos en herramienta para la instalación y tenemos una carpeta IMG Tools y un archivo de texto. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a abrir el archivo de texto y lo vamos a dejar aquí a un lado. ¿Por qué? Pues simplemente porque nos va a hacer falta esta línea de aquí y esta de aquí. Pero además nos va a hacer falta estos datos, ¿vale? Ahora veremos por qué. Entonces, llegado a este punto, vamos a abrir la carpeta IMG Tools. Estando aquí dentro vemos una serie de archivos y con el ratón aquí dentro pulsamos la tecla Shift del teclado, ¿vale? Y sin soltarla, en cualquier sitio vamos a pinchar con el botón derecho. Y vamos a ver una serie de opciones. Podéis ver abrir ventana de PowerShell aquí o lo que viene siendo una ventana de comandos, el CMD. Le damos ahí y se abre, en mi caso, PowerShell. ¿Por qué me sale mi PowerShell y no el entorno de comandos, el CMD? Pues porque mi sistema operativo Windows 10 está en la última versión. Pero bueno, si no tenéis PowerShell, podéis hacerlo a través de la ventana de comando de toda la vida, CMD. Y vamos a hacer lo siguiente. Si os fijáis, esta línea tiene una letra L, que es la unidad donde está instalada Android, RemisOS, Data IMG. ¿De qué os suena Data IMG? Del Data IMG que os he enseñado antes. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar, RemisOS lo vamos a eliminar porque no es el caso nuestro. Nuestra carpeta se llama Android. ¿Y dónde está esa carpeta Android? Está en la L, vamos a comprobarlo. Abrimos de nuevo este equipo y recordamos la letra. Letra E, es la letra E, no la L. Vale, entonces vamos aquí de nuevo atrás, minimizamos y aquí vamos a cambiar esta L por una letra E. Tu letra será la E o puede ser cualquier otra. Esta carpeta normalmente va a ser así, llamada Android. Pero si no es así, si tiene otro nombre, pues pon ese nombre. Lo importante es que dentro es donde va a contener este archivo, ¿vale? Bien, este dato también hay que cambiarlo. Y atento, muy atento aquí. ¿Por qué? Porque depende de este dato, vamos a tener una capacidad u otra. Voy a intentar explicarme lo mejor posible y que no tengáis ninguna duda. Vamos a suponer que yo he hecho una partición de 21 gigas. Y ahí en esa partición de 21 gigas he instalado mi sistema operativo Android. Y quiero tener la máxima capacidad disponible para instalar apps, para tener mi documentación o para el uso normal y no se me quede corto. Bien, ¿cómo lo solucionamos? Fijaos, aquí hay una serie de capacidades en gigas y a la derecha un código que
va a representar el peso en bytes que tiene esta capacidad en gigas. Como tenemos en el ejemplo 21 gigas, 24 nos pasamos y 16 no llegamos. No existe 21 gigas. Entonces, por fuerza, obligatoriamente tenemos que irnos al nivel más bajo. Si nos vamos al nivel más alto, vamos a tener un problema. Se va a intentar buscar esa capacidad de 24 como mínimo, pero no la va a encontrar, con lo cual vamos a tener problemas en el sistema operativo. Por tanto, si tenemos en el ejemplo 21 gigas, tenemos que irnos por fuerza a 16 gigas. Entonces, cogemos este dato de aquí, lo copiamos y este de aquí lo eliminamos y en su lugar pegamos este código que hemos copiado de aquí. ¿Vale? Ya tenemos preparada esta línea. Vamos a preparar ahora el siguiente código. En el siguiente código hay que cambiar también la letra, porque es la E, igual que aquí arriba. Y vamos a cambiar también esta carpeta porque no es RemiSOS, sino que es Android. ¿Vale? Y lo demás lo dejamos tal cual. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora esta línea, ¿vale? Esta línea tenemos que copiarla completamente y la vamos a pegar en nuestra ventana de comandos. Si tú, como es en mi caso, tienes PowerShell y no te salió para abrir la ventana de comandos, escribe directamente aquí cmd, das Enter y ya es como si estuvieses en el cmd, en la ventana de comandos, ¿vale? Vamos a decirle pegar. Vamos a poner esto más grande para que lo veáis. ¿Vale? Se ha pegado aquí, ¿vale? A partir de aquí se ha pegado. Y vamos a darle a Enter para ejecutarlo. Esperamos un poco a que termine el proceso. Esto puede demorar pues unos 5 minutos o incluso más o menos, dependiendo de tu ordenador, ¿vale? Así que paciencia. Bien, me acaba de terminar. A mí me ha tardado unos 10 minutos, veréis esa información ahí arriba. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Vamos de nuevo al TXT y cogemos esta segunda línea. La copiamos y vamos de nuevo al CMD, a la consola de comandos, y la pegamos. Control V y a continuación Enter. Al pulsar Enter va a hacer el proceso necesario, pero esta vez nos vamos a dar cuenta que es mucho más rápido. Ya terminó, ¿veis? Listo. En este momento ya se ha hecho todo el proceso. Se supone que tenemos ya la imagen data en la carpeta de Android, en la unidad donde instalamos ese sistema operativo. Vamos a comprobarlo aquí en el equipo. La partición de PrimeOS, en mi caso, en la vuestra, en la Android que sea. Vemos como la capacidad del disco duro está casi llena, ¿vale? Eso significa que ha funcionado. Así que ahora, si entras dentro de esta unidad, vas a ver cómo dentro de la carpeta Android ha creado ese archivo data.img. El otro archivo que renombramos anteriormente, podemos eliminarlo. Ahora simplemente nos queda cerrar todo, reiniciar la máquina, entramos en nuestro sistema operativo Android y comprobamos que todo ha salido bien y funciona tal como esperamos. Bien, estamos ya aquí en mi PrimeOS. Voy a ir a la configuración para mostraros cuánta capacidad tengo ahora mismo. Vamos a navegar hasta Storage, ¿vale? Almacenamiento. Y fijaros, tengo disponible pues unos 16 gigas. Me dice que ha detectado una partición de 50 gigas y que tengo usado 34,67 gigas. Ya no es solamente que tenga libre 2 gigas, sino que tengo aproximadamente los 16 gigas que hemos preconfigurado. Así que hemos comprobado que lo que se ha hecho funciona correctamente. Antes de acabar, quiero recordaros lo importante que son estos códigos. Puse el ejemplo de 21 gigas, pero por ejemplo, si hacéis una partición de 50 gigas, podéis utilizar este código que es para utilizar 48 gigas. Dicho esto, no os recomiendo que hagáis una partición 100% ajustada a lo que dice esta tabla. Por ejemplo, si queréis tener un Android de 32 gigas libre, pues para instalar app y tener vuestros datos, pues no hagáis una partición solo de 32 gigas,
ponerle entre giga y medio, como mucho 2 gigas más. ¿Por qué? Porque realmente el sistema operativo va a ocupar una parte. Y si en el futuro se actualiza, va a necesitar un poco más de capacidad. ¿Vale? Este espacio que estamos aquí barajando se va a, digamos, a ceñir a lo que es la capacidad libre para trabajar nosotros con el sistema operativo. Digamos que es la memoria del sistema operativo para instalar esas aplicaciones o tener vuestros documentos. Y nada más. Si habéis llegado a este punto, todo lo habéis hecho correctamente, paso a paso. Si iniciáis el sistema operativo Prime OS u otro, como dije al principio del vídeo, otro sistema operativo Android para PC, tiene que funcionar igualmente, vais a poder pues ver en la configuración de almacenamiento que tenéis mucha más capacidad que al principio, dependiendo de la partición que tengáis para este sistema. Como habéis visto anteriormente, pues tendréis la máxima capacidad disponible para el uso de aplicaciones y datos. Recordaros que estoy muy agradecido y darle un saludo de nuevo a ese suscriptor, ese amigo del canal, y como veis, estas cosas hacen que el canal no sea mío, sino que el canal es de todos vosotros. Así que muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.